Hola, esto es Razones para Vivir, el podcast con el pastor Juan Darío Castaño. Hoy iniciamos en Razones para Vivir un nuevo libro de la Biblia. Esta vez iremos al Antiguo Testamento para leer juntos el libro de Ruth. Para comenzar es importante señalar que la historia que narra el libro está enmarcada en un momento histórico real. Según dice la evidencia interna del texto, en el primer versículo del libro, los hechos se desarrollan en los días en que gobernaban los jueces. Como presumiblemente se describen allí hechos históricos, se le ha categorizado literariamente como una novela histórica narrativa, la cual se puede entender como una obra en 5 actos, tal como una obra de teatro clásica. El tema que atraviesa todo el libro es la redención, que significa salvar o rescatar a alguien de una condición de miseria o castigo, liberándole de toda culpa. Arranquemos leyendo el preludio de la obra. En los primeros 6 versículos del capítulo 1, dice así en la Nueva Traducción Viviente: En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efreteos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. El inicio del relato es profundamente dramático. Tal vez el autor se proponía describir algunas realidades que vivían en aquella época, comenzando con la crisis dirigencial que azotaba a Israel por el hecho de ser gobernada por jueces, tiempo durante el cual, según dice el libro de los jueces en sus últimos versículos, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que indicaba cierta anarquía y falta de políticas solidarias en tiempos de crisis, cosa que afectaba más profundamente a los pobres y a los indefensos. Pero también cuenta que una hambruna severa azotó la tierra, cosa que era muy común en un territorio donde las precipitaciones de agua son bien escasas y la tierra no es precisamente la más fértil, lo cual provocó otro fenómeno, el de la migración. Y en este punto centra su atención en una familia en particular que tal vez, como muchas otras, dejaron su tierra en busca de un futuro mejor. La historia sigue oscureciéndose cuando, luego de haberse establecido en Moab, un destino poco recomendable por ser un enemigo permanente de Israel, el padre de familia Elimelec muere, y a pesar de que posteriormente sus hijos se casan, luego de 10 años mueren también, dejando ya no una viuda sino 3. Hay que decir que si había una condición de gran vulnerabilidad y desesperanza era la viudez, máxime si era el caso de una mujer adulta y sin hijos. Noemí queda desprotegida, pero en el versículo 6 nos dice el autor que ella se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y por ello decide retornar junto con sus nueras. En medio de este panorama desolador, de tragedia y muerte, comienza a tejerse la redención. Las noticias de las buenas cosechas en Judá era el comienzo de la acción redentora de Dios. Queridos, comprenderemos la redención cuando reconozcamos la necesidad de ella, y es posible que aquellos momentos de tragedia y muerte que sin duda en algún momento de la vida nos corresponda vivir, sean los inductores, los iniciadores en esta verdad tan transformadora. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una oración juntos? Señor, oramos para que cada persona que está viviendo un momento difícil de tragedia o muerte pueda encontrar en ti la verdadera redención. Te lo pedimos con un corazón sincero en tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, les envío a todos un fuerte abrazo. No olviden compartir el podcast y nos seguimos juntando para descubrir nuevas razones para vivir. Bendiciones.